damos la bienvenida a Aprende en Casa 2, un espacio en el que vamos a poder estudiar y divertirnos desde nuestros hogares. Hoy nos acompaña el profesor Francisco Olivares Sánchez y vamos a tener el gusto de estar con ustedes en esta clase de geografía de quinto grado. ¿Están listos? ¡Comenzamos! Bienvenido, profesor. ¿Cómo está? Bienvenido, Ton. Hola. Vale. Ton, bienvenidos todos. Estudiantes en casa, bienvenidos a una clase más de geografía. Antes de comenzar esta clase, vámonos corriendo con Najo listo para que nos enseñe cómo lavarnos las manos correctamente. Sí. ¡Ja, ja! Me da mucho gusto saludarlos. Espero que estén muy bien. Qué bueno que vemos la escuela en la tele y seguir aprendiendo a la distancia. Y al mismo tiempo, estar con la familia. ¡Ja, ja, ja! Me gusta la escuela y mi familia. Aprendo mucho. ¡Atención! ¡Atención! A continuación, información importante. Lavarnos las manos varias veces al día es importante para prevenir cualquier enfermedad. Sigue estos pasos para hacerlo correctamente. Moja tus manos. Usa suficiente jabón. Frota tus palmas una con la otra. Ahora, frota la palma de una de tus manos contra el dorso de la otra, entrelazando los dedos. Repite lo mismo con la otra mano. Frota los dedos. Ahora haz como que rasguñas la palma de tus manos para lavar tus uñas. Enjuaga tus manos con agua. Sécalas con una toalla. ¡Y listo! ¡Tus manos están limpias! Si no tienes agua y jabón, usa desinfectantes a base de alcohol. ¡Cuídate! Pues hola, Ton, Ale, niños en casa, estudiantes en casa. Hoy vamos a seguir trabajando el tema de los climas en el mundo, pero en especial vamos a revisar aquellos que existen en los continentes de América y Europa. Sí, maestro, pues a partir de las clases anteriores nos quedamos muy interesados en saber más sobre los climas que existen en las diferentes regiones del mundo. Así es, Ale. Qué bueno que tienes ese interés. Hoy revisaremos los climas que existen en los diferentes continentes de la Tierra. ¿Ustedes recuerdan qué significa la palabra continente? Sí, yo me acuerdo que la palabra continente en geografía se refiere a una gran porción de tierra que se encuentra separada de otra por los océanos. Y en nuestro planeta comúnmente hablamos de 6. África, América, Asia, Europa, Oceanía y la Antártida. Pero, profe, tengo una duda. ¿La Antártida es un continente? Sí lo es. De hecho, se encuentra en el polo sur de la Tierra y está totalmente cubierto de hielo. Como nos ha dicho Ton, un continente, recuerden que es una porción de tierra que se encuentra separada de otra por los océanos. Como se puede ver en la siguiente imagen, y vamos a verlo aquí. Tenemos el continente americano. ¿Recuerdan que el continente americano se divide en 3 partes? América del Norte, América Central y América del Sur. Y como pueden ver, se encuentra rodeado por los océanos. El Océano Pacífico, el Océano Atlántico. Por otro lado, el continente africano está rodeado por el Océano Atlántico, el Índico, y muy al sur está el Océano Glacial Antártico. Tenemos Oceanía, que se encuentra aquí, precisamente. Es un continente más pequeño que se encuentra entre el Océano Índico y el Océano Pacífico. Ahora bien, en el caso de Europa y Asia, eso conforman recuerden, una placa continental que incluso se une con África. Están rodeados por el Océano Atlántico, el Pacífico y el glacial ártico. A esta gran placa continental la divide una cordillera muy grande llamada Montes Urales. Maestro, pero usted dijo que hoy aprenderíamos sobre los climas.
Y estamos revisando el tema de los continentes, ya lo entendí. Sí, estamos revisando el tema de los qué continentes existen para refrescar nuestro conocimiento sobre el tema, Tony. Ah. Muy bien los dos. Como se han dado cuenta, es importante que reconozcamos claramente cuáles son los continentes que hay en la Tierra, porque hoy aprenderemos sobre el clima que hay en América y en Europa. Por ello, es importante que identifiquemos en dónde se encuentran. Ay, maestro, me encanta la idea. Me gusta aprender sobre todo lo que tenga que ver con nuestro planeta. Bien, muy bien. Quiero que recordemos la distribución de las zonas climáticas en el mundo y lo relacionemos con los continentes que ya mencionamos. Para esto, les pido revisemos el siguiente esquema. Vamos a verlo. Está en la página 49 de nuestro Atlas de Geografía. Recuerden, estudiantes en casa, eso es. Vamos sacándolo. Página 49. 49. Y Ya bien. lo encontré, profesor. Perfecto. Como pueden observar, el continente americano, ya lo estamos viendo, tiene regiones que se encuentran en diferentes zonas climáticas. Por ejemplo, la fría en el norte y en el sur del continente. ¿Ya lo están viendo? Ajá. ¿De qué color está iluminado? De azul. De azul. ¿De azul? ¿No? Sí, una parte y una parte rosa es el color claro. Ahorita lo explicamos más a detalle, claro, no se sí. preocupen. La templada está entre los polos y los trópicos. La tropical está, recuerden, entre los trópicos de Cáncer y Capricornio. Eso no pasa, por ejemplo, en Europa. En Europa, donde, como ustedes pueden ver, fíjense en Europa, predomina el clima templado, seco y frío. Ahora, si nos fijamos en el caso de África, Asia y Oceanía, encontramos una variedad de climas. Y en la Antártida solamente el clima polar, véanlo. Sí, está muy interesante, maestro, observar cómo en Asia, por ejemplo, hay regiones con clima polar, aunque no estén los polos. Supongo que eso se debe a que, pues, son lugares muy altos, como las cordilleras, donde está el Himalaya. Ya que, bueno, pues por los factores del clima como la altitud y la baja presión atmosférica, pues producen esas bajas temperaturas. Ese comentario que estás haciendo, Ton, es muy adecuado, porque esto demuestra que lo que hemos estudiado en otras clases tiene aprendizaje en las que estamos tratando en este momento. Miren, para comprender mejor el tema que hoy estamos abordando, este comentario que hizo Ton entra perfecto. Quiero que veamos el siguiente video que habla sobre la clasificación de los climas de acuerdo a Köppen. ¿Se acuerdan que lo habíamos visto? ¿Sí? Es importante porque esto nos va a permitir comprender la variedad de grupos y subgrupos de los climas. Vamos a verlo. Hola, bienvenidos a este videocanal. Hoy vamos a responder la pregunta que nuestra amiga Sacil, de la capital de Oaxaca, nos escribió. Dice: ¿qué otras regiones en el mundo tienen el mismo clima que mi ciudad? Sin duda, un cuestionamiento excelente para Tlali. ¿Qué tal, Edmundo? Antes de responderlo, debemos conocer la clasificación climática más utilizada en el mundo. La clasificación climática de Köppen fue publicada en 1884 por el climatólogo, geógrafo, meteorólogo y botánico ruso-alemán Vladimir Köppen. Posteriormente, en 1918 y 1936, la obra tuvo modificaciones importantes. Se basa en la temperatura y la precipitación media, además de considerar el tipo de vegetación. Veamos la siguiente cápsula. La clasificación climática de Köppen divide los climas del mundo por su temperatura en 5 grupos principales, identificados con una letra en mayúscula. A se refiere a climas tropicales. B, climas secos. C, climas templados. D, climas fríos. E, climas polares.
y por 5 regímenes de lluvia designados con letras minúsculas. F indica lluvias todo el año. W, lluvias en verano. S, lluvias en invierno. M, lluvias de monzón. Y X, lluvias escasas todo el año. Los climas A, C y D se dividen en subgrupos dependiendo del régimen de lluvia que presentan. Por ejemplo, El grupo A, tropicales, posee un clima húmedo. se divide en AF, AM y AW. el grupo C, templados, se caracteriza por tener muy bien definidas las 4 estaciones. Se divide en CF, clima templado con lluvias todo el año. CW, clima templado con lluvias en verano. Y CS, clima templado con lluvias en invierno. el grupo D, fríos. Presenta temperaturas bajas. Se divide en DW, clima frío con lluvias en verano. DF, clima frío con lluvias todo el año. Inviernos muy fríos con nieve y veranos cálidos. Los climas secos, B, y polares, E, tienen una precipitación menor a los 200 milímetros anuales y no poseen un periodo de lluvias definido. Por este motivo, son una excepción. Se componen de 2 letras mayúsculas. La primera indica el grupo climático, la segunda, el tipo de vegetación. El grupo B, secos, abarca una vegetación de bosque espinoso y matorral xerófito. Se divide en BS y BW. el grupo E, polar, se caracteriza por tener temperaturas medias, no mayores a los 10 grados centígrados, en todo el año. Su vegetación comprende tundra alpina y ártica. En el subgrupo ET, tundra, la temperatura media del mes más cálido está entre 0 y 10 grados centígrados, y en el subgrupo EF, hielos perpetuos, no existe vegetación. Querida Cecil, ahora te podemos responder que según la clasificación climática de Köppen, algunas regiones de España, Marruecos y la costa sur de California en Estados Unidos de América tienen el mismo clima de la capital de Oaxaca. Gracias por comunicarte con nosotros. Nos vemos en el camino. ¡Wow, profesor! ¡Qué interesante! Pero aún no hemos iniciado con la revisión del clima en América y Europa. No, pero a ver, a eso voy ahora. Pero antes quiero que leamos nuevamente esta carta que envía ¿se acuerdan de la alumna Nayeli, que en su libro de texto viene una carta que ya habíamos utilizado y que desde Canadá le está mandando? ¿Sí? ¿Se acuerdan que la leímos? Sí, claro, por supuesto. Bien, pues yo quiero que en este momento vamos a retomarla para lo que vamos a explicar. Vamos a explicar, bien. Maestro, yo sé que Canadá es un país que está al norte del continente americano y según hemos visto debe tener un clima variado que puede ser templado, seco o frío. Veo que aplicas muy bien lo aprendido. Así es. Vamos a leer nuevamente esta carta, como les había dicho. Acuérdense que es la carta de la tía de Nayeli y está en la página 54 del libro de geografía de 5º grado. Sí. Vamos a leerla nuevamente. ¿Se recuerdan? Querida Nayeli, como lo prometí, te envío una postal más ahora desde Vancouver, Canadá. Es una bella ciudad rodeada de bosques. Su clima es frío y lluvioso todo el año. Sin embargo, al llegar se sentía un agradable calor. Dejamos los sacos, pues el reporte del tiempo señalaba que la temperatura llegaría a 28 grados centígrados, algo extraño para el mes de septiembre, pero en el que hace viento, frío y se cubren los bosques de hojas doradas y rojas por el otoño, pero parecía que estábamos en pleno verano. No obstante, no nos importó. Después del calor en Mérida, fue agradable caminar con ropa ligera entre arces y pinos. Hasta mi próximo vuelo, Tania, tu tía te quiere.
Yo tengo un amigo que vive en Canadá y dice que en Vancouver llueve casi todo el año. Me imagino la diferencia entre ese lugar y la cálida ciudad de Mérida, en Yucatán. Pues sí, debe ser, porque Mérida, en Yucatán, se encuentra al sur del trópico de Cáncer, en la zona tropical, y pues Canadá está en la zona templada. Como ven, ambas ciudades se encuentran en el continente americano, pero sus climas son distintos, tanto por la región térmica donde se encuentran como por los factores que modifican el clima en cada lugar. Por ejemplo, en Yucatán, además de encontrarse en la zona tropical, por ser un lugar cercano al mar y con una altitud menor, tiene una temperatura cálida. ¡Ay, sí es cierto! Eso lo hemos visto en clases anteriores, maestro, que el clima no solo depende de la zona térmica, sino de elementos como la latitud, la altitud, la cercanía que tiene con el mar, las corrientes marinas y el viento. Así es, Ton. Bueno, ya que hemos revisado todo esto, ahora sí, aprendamos cómo es el clima en América y en Europa, que es lo que vamos a tratar en la clase de hoy. Sí. Bien, vamos a iniciar observando esta imagen. Vamos a verlo, alumnos en casa. Es el continente americano en su parte norte y central. Recuerdan que habíamos dicho que América puede dividirse en 3 partes, pues este esquema muestra 2 de ellas. Veamos. Vámonos viendo, muy bien. Como se observa en la imagen, en América existen, ojo, 10 subgrupos de climas. Acuérdense lo que vimos en el video. Tropical, con lluvias todo el año. Tropical, con lluvias estacionales. Estos son los subgrupos del clima tropical. Ahora bien, dentro de lo que es el clima seco, está el seco estepario y el seco desértico. Si hablamos del clima templado, vemos que el subgrupo que existe en América del Norte y América Central también, templado con lluvias todo el año, templado con lluvias en invierno y templado con lluvias en verano. ¿Qué les parece? No, pues son muchísimos subgrupos, profesor. Y vamos a hablar ahorita del frío, precisamente el clima frío en los subgrupos que existen también en América Central y América del Norte. Frío con lluvias todo el año. Vamos observando el mapa detalle. Alumnos en casa, por favor, localícenlo. ¿Está en su atlas también? Bueno. Bien. Y si hablamos del polar, el clima polar, tenemos la subgrupo de polar de tundra y polar de hielos perpetuos. Gran variedad de climas en América Central y sobre todo lo frío que se encuentra en América del Norte, ¿verdad? Sí. Muchísimos, maestro. Pero yo aquí encuentro los 5 grupos de climas de acuerdo con la clasificación de Köppen y son tropical, seco, templado, frío y polar. Pero no me queda muy claro a qué se refiere con subgrupos, maestro. Muy bien, Ton. Mira, como revisamos en clases anteriores, cada uno de esos grupos climáticos, de esos 5 grupos que tú estabas mencionando, se van a subdividir en subgrupos. Por ejemplo, en América, dentro del grupo de clima tropical, existen 2 subgrupos que son el tropical con lluvias todo el año y el tropical con lluvias estacionales. En el grupo de clima templado encontramos los subgrupos que habíamos dicho, con lluvias todo el año, con lluvias en verano y con lluvias en invierno. Y al norte de América encontramos el clima frío con lluvias todo el año y el clima polar, que es el clima de tundra, y el polar de hielos perpetuos. Entonces, las variaciones que dice en el clima tropical o en el templado, por ejemplo, están relacionadas con las lluvias, ¿no? Es decir, si llueve todo el año o en ciertas épocas, nada más. Así es. Mira, si regresamos al mapa de América Central y del Norte, vamos a verlo, alumnos en casa. Vamos a notar que precisamente en Norteamérica hay regiones como los Estados Unidos que tienen un clima seco,
pero en algunas partes es desértico y en otras es estepario. Así también, fíjense en Centroamérica. Si ven, muy bien, ubíquenlo, ya vimos Centroamérica. Por ejemplo, en las islas del Caribe, ¿ya los ubicaron? Existe un clima tropical, pero este se subdivide en aquellas regiones donde uno hay lluvia todo el año y en el otro donde existen lluvias estacionales. Ah, maestro, en ese mapa yo puedo ver que Baja California se encuentra en una región donde existe, pues, clima seco, pero es desértico a diferencia, pues, de Yucatán, por ejemplo, que tiene un clima tropical con lluvias estacionales. Con razón la tía de Nayeli platicaba en su carta que le gustaba la ciudad de Mérida. Claro, pero ¿a qué se refiere eso de que llueve todo el año? O sea, ¿nunca deja de llover, profesor? Mira, no exactamente, Ale. Mira, al decir que llueve todo el año, hacemos referencia a que las precipitaciones pluviales se pueden presentar en cualquier día y mes del año, o sea, en cualquier estación. No es que llueva todo el tiempo. Asimismo, al decir que llueve estacionalmente, significa que solo sucede en alguna estación del año. Por lo general, en verano, aunque hay lugares donde también llueve en invierno. Muy interesante lo que dice. Ahora me queda mucho más claro. Sí, a mí también. Bien, muy bien. Pues ahora vamos a observar el mapa de Sudamérica o América del Sur. Vamos a verlo. Página 51 de su Atlas de Geografía. Estudiantes en casa, ubíquenlo. Ahí está la imagen para que nos vayan siguiendo. Bien, como pueden observar, en Sudamérica existen 4 grupos de climas: el tropical, el seco, el templado y el polar. Y a su vez esos 4 grupos se dividen en 9 subgrupos. El tropical, por ejemplo, se divide en tropical con lluvias todo el año y tropical con lluvias estacionales. Vamos ubicándolo. Ahí están las acotaciones en su libro, en la parte de abajo. Perfecto. Muy bien. El clima seco se subdivide en seco estepario y seco desértico. Bien, vamos ubicándolo mucho a detalle. Observen, el templado se divide en templado con lluvias todo el año y templado con lluvias en invierno. Y el tercero es templado con lluvias en verano. Hay muy poquitos de templado, profesor. Muy bien, y ahorita entramos al detalle. Y el polar se divide en polar de hielos perpetuos y el polar de alta montaña. Ah, otra vez ya encontramos los grupos y subgrupos. Pero en Sudamérica, maestro, yo no veo el clima frío, pero sí el polar. No entiendo por qué pasa esto. Esa es una excelente pregunta, Ton. Como hemos dicho, aunque América del Sur no se encuentra propiamente en la zona fría del planeta, acuérdense que sí tiene lugares con climas polares, como en algunas porciones de la Patagonia, entre Argentina y Chile. Obsérvenlo. Ah, sí, aquí Vamos a está. observarlo, ubíquenlo exactamente, entre Argentina y Chile. Bien, es esta región de América del Sur, ahí lo ubicamos. Ahí tenemos por donde pasa precisamente la cordillera de los Andes. Y como ustedes pueden ver, tiene otros tipos de climas. Hay templados y hay polar de alta montaña. ¡Claro! Los Andes son muy altos y la presión atmosférica es tan baja que se genera un clima polar de alta montaña. Así es, esto es similar a lo que decíamos anteriormente, ¿se acuerdan sobre la región del Himalaya en Asia? Pero, maestro, ¿por qué en las costas de Perú y Chile existe una zona de clima seco desértico? Si está cerca del mar, ¿no? No lo puedo entender. Ni yo. Pienso que si estuviera cerca del mar debería de ser un lugar húmedo y no seco. Claro. Además, está en la zona tropical y el país más cercano es Brasil. También está junto al mar y su clima es principalmente tropical. Sí. A ver, sus preguntas tienen una respuesta
relacionada con los factores que modifican el clima. Por ejemplo, la zona costera de Perú y la parte de Chile, sí es cierto que lo que ustedes dicen están junto al mar y en una región tropical, pero acuérdense que hay un factor que modifica el clima, recuerden que son las corrientes marinas. Observen la imagen. En este caso, estos países se encuentran cerca de las corrientes frías. Esta corriente fría que pasa muy cerca es la corriente denominada de Perú o de Humboldt, que tiene bajas temperaturas. Estas corrientes, por sus bajas temperaturas, precisamente evitan la evaporación del agua y por lo mismo no hay humedad o muy poca, por lo que en estas zonas cercanas no se producen lluvias y las regiones son desérticas. ¡Wow! ¡Qué interesante, maestro! Creo que me voy a poner a investigar y estudiar más. Muy bien, Ton. Pues bueno, estuvimos aclarando las preguntas, pero creo que nos está ganando el tiempo. Vamos a hablar rápidamente de Europa, ¿les parece? Sí. Directamente en Europa. Atlas, Geografía, página 52. Muy bien. Como pueden observar, en Europa existen 4 grupos de climas. Rápidamente, para que lo entendamos, ubiquen seco, templado, frío y polar. Los subgrupos que se incluyen ahí, en el caso del seco, es el estepario y el desértico. El templado puede ser lluvioso todo el año o en invierno el frío con lluvias todo el año. Y el polar se va combinando con el de tundra y hielos perpetuos. Esto lo vamos a ver más a detalle en nuestra próxima clase, donde lo abordaremos y retomaremos de los continentes que nos faltan. ¿Les parece? Muy bien. Sí, profesor, es que es mucha información y es tan interesante que no nos gustaría perdernos. Muy bien, pues muchísimas gracias. Estudiantes en casa, vamos siguiendo con este tema que de verdad es muy interesante. Nos vemos en la próxima clase. Muchísimas gracias, profesor. Muchísimas gracias, Ton. Ha sido un placer estar con ustedes. Hemos terminado con climas de América y Europa. Espero lo hayan disfrutado tanto como nosotros. A continuación, matemáticas. Hasta la próxima, pero antes a movernos un poco. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder las preguntas, contáctanos. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitec.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver el programa de Aprende en Casa, lo puedes encontrar en la siguiente liga, aprendeencasa.cep.gov.mx. Todavía me acuerdo la primera vez que vi germinar una plantita y en mi cabeza solo podía pensar qué tenía que pasar en él para que pudiera crecer. En mi casa todo empezó con un juego, con mi pequeño microscopio. A veces mezclando cosas en el baño y explorando todo lo que me encontraba a mi paso. En mi familia no era tan común que alguna mujer estudiara profesionalmente alguna ciencia y nunca faltó el familiar que me dijera: ¿por qué estudias eso? Nadie se va a querer casar contigo. Decidí estudiar ingeniería bioquímica porque me ayudó a entender cómo funcionaban los seres vivos, pero también empezó mi camino para descubrir soluciones que nadie más había encontrado. Hace unos años, innovamos en el mundo de la nanotecnología, creando una nueva molécula capaz de matar virus, ayudando a acabar con una crisis de ébola. La vida te va a poner miles de retos. Está en ti seguir tus sueños, innovar y crear esperanzas y, sobre todo, dejar tu nombre marcado en la historia.